Buenos días, alumnos. En esta oportunidad, el trabajo práctico número 4 corresponde a la evaluación del germoplasma, en el cual se abordará el concepto de evaluación en la mejora vegetal, las etapas del proceso de evaluación, las características, objetivos, recursos y aplicaciones prácticas para un plan de mejora de especies alógamas y autógamas. Previamente, para ubicarnos en la materia, se presenta el mapa conceptual que nos mostrará cómo se relaciona el tema de la evaluación con los conceptos aprendidos hasta el momento y los temas a desarrollar próximamente en los siguientes prácticos. Todo plan de mejoramiento inicia con una población original con variabilidad sobre la cual se evalúan los parámetros genéticos, los componentes de la varianza y la heredabilidad. Luego, sobre esta población original se realiza selección. En esta etapa se calcula la respuesta y el avance genético, la existencia de correlaciones como método de selección indirecta y se aplican diferentes criterios de selección. Según la forma de reproducción del cultivo, se utilizarán varios métodos para su selección. La evaluación del germoplasma se relaciona cíclicamente con la selección. Ambas se combinan todo el tiempo en el plan de mejora. Los recursos para evaluar en estas etapas tempranas son los referidos a la genética cuantitativa, selección y heredabilidad, y aquellos en etapas avanzadas son los ensayos comparativos de rendimiento, la aptitud combinatoria, la evaluación de líneas promisorias de acuerdo al tipo de especie. Esta evaluación se realiza para estimar la interacción genotipo-ambiente, la adaptación a ambientes de las líneas seleccionadas y su comportamiento de estabilidad. Con todos estos conceptos, la etapa final o resultado de un plan de mejora es la obtención de un cultivar, el cual debe ser registrado bajo los organismos correspondientes y la ley nacional, debidamente con su descripción varietal y finalmente para que el material obtenido por el mejorador llegue al productor, debe realizarse la producción-multiplicación de la semilla. La evaluación del germoplasma es un proceso que permite identificar características y comportamientos de individuos respecto al ambiente y lograr así encontrar una aplicación o uso potencial del material. Con toda la información disponible, seleccionar líneas que serán futuros progenitores y o cultivares. Para iniciar cualquier proceso de mejora, se debe partir de una población original o de un cruzamiento. Según la progenie en la que nos encontremos, se divide en dos etapas. De F2 a F4 se consideran etapas tempranas y los objetivos son utilizar la genética cuantitativa para estimar varianzas, determinar heredabilidad e identificar genotipos que pasarán a la próxima etapa. Visualmente, ¿cómo es la generación inicial de selección? Se ven los ejemplos, una población de quinoas con sus panojas de diferentes colores y tamaños, una población segregante de ajíes con su variabilidad, y un cruzamiento de tomates del cual se obtuvo una F1 y luego se visualiza una F2 segregante con diferentes formas y tamaños de frutos. Teniendo presente el esquema de iniciación de selección, se cruzan dos plantas, cada una posee características deseables y la progenie resultante F1 tendrá la mitad de la información de los padres. Al autofecundarla, se expresa la variabilidad en la F2 y allí queda determinada mi población de partida para el plan de mejora. En esta etapa, la cantidad de individuos es elevada, se evalúan sin repeticiones, el ambiente tiene una influencia marcada en la expresión del genotipo, los cuales son altamente heterocigotos, se pueden encontrar efectos de dominancia o enmascaramiento, ya que los genes no están aún fijados. La selección se hace principalmente de forma visual y con caracteres de alta heredabilidad, y es útil si conocemos la existencia de correlaciones entre caracteres. A continuación, se desarrollarán dos ejemplos prácticos aplicados en autógamas y alógamas
de un plan de mejoramiento en etapas iniciales y cómo se procede a evaluar el germoplasma en esta instancia. Para el caso de autógamas, se presenta el ejemplo de obtención del cultivar norteño en garbanzo. Se inició el cruzamiento de dos padres. Uno era la línea S156, cultivar chañaritos, y una población mexicana. El objetivo era que la descendencia tuviese la combinación de la tolerancia a las bajas temperaturas de chañaritos y la calidad comercial del grano de la población mexicana, y así lograr la obtención de uno o varios cultivares adaptados a la región y su producto pueda ser de exportación. Esa descendencia F1, que contenía 2.000 individuos, se autofecunda para generar la F2, que es la población segregante. A partir de la primera generación de selección, hasta F4, se seleccionó por crianza masal las plantas sanas que habían tolerado el frío, y al finalizar la etapa se contaba con 230 individuos para pasar a la siguiente fase de evaluación. Durante este periodo se evaluaron caracteres sobre las plantas, tales como la altura, el número de vainas, el peso de semillas, entre otras. Con estos datos se realizaron estudios de correlación, se aplicaron criterios de selección y se agruparon líneas o genotipos por su similitud en ciertos caracteres. Para el caso de especies alógamas, el ejemplo de maíz es a través del plan de mejora en la obtención del cultivar Capilla 8008, un cultivar adaptado para región centro semiárida. En este caso, el proceso de obtención del nuevo cultivar se procedió con el cruzamiento de dos padres. El primero fue una introducción de germoplasma de CIMMYT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que tenía la cualidad de estar adaptado al clima tropical y subtropical. El padre 2 era germoplasma local con adaptación al clima templado. Al cruzarse y generar los individuos F1, se sembraron y se dejaron que se polinicen libremente hasta F2. El resultado fue la población de partida para este programa de mejora. Esta F2 estaba compuesta por 20.000 individuos. A través de los sucesivos ciclos, se seleccionó plantas sanas que toleraban el calor, a las cuales se evaluaron caracteres como altura, prolificidad, si tenía más de una mazorca, la tolerancia al vuelco, el peso de los granos, resistencia a enfermedades, entre otros. Esta información se utilizó para calcular y seleccionar caracteres de alta heredabilidad y para la selección indirecta de caracteres a través de las correlaciones. Al llegar a F4 y cumplir con los requisitos de este plan de mejora, quedaron 150 individuos para pasar a la siguiente etapa de evaluación y obtener un nuevo cultivar. Haciendo referencia a las fases de evaluación de germoplasma, a partir de F5 en adelante se considera evaluación en etapas avanzadas, en el cual el germoplasma se encuentra previamente seleccionado y evaluado, y aquí comienzan a notarse más fácilmente las diferencias entre las líneas y se van perfilando de a poco las más sobresalientes, con respecto al carácter deseable que se esté mejorando. Los objetivos difieren de la primera etapa, ya que aquí principalmente se busca estimar la estabilidad, la adaptación y el comportamiento del rendimiento de los genotipos en diferentes ambientes de producción. Al principio de la evaluación, nuestras poblaciones a mejorar tenían ciertas características visuales que se diferenciaban de las líneas que están en proceso avanzado de evaluación. Teníamos una población de quinoas con diferentes colores y panojas mezclados, las cuales ahora se encuentran identificadas por características superiores. En el caso de la población de ajíes, sus colores y formas eran variables. Al avanzar el proceso, se diferencian claramente los genotipos
que se seleccionaron, por ejemplo, por tamaño de fruto, madurez y duración. En el ejemplo del tomate, veíamos una F2 de tamaños variables, y al avanzar la mejora, se fueron definiendo los individuos que poseen, por ejemplo, más frutos por racimo, más pulpa, tamaños más homogéneos y mejor rendimiento. En imágenes, esto es lo que sucede con los individuos en etapas avanzadas de evaluación en un plan de mejoramiento. Los materiales con mejora avanzada presentan la característica de ser un grupo de individuos más reducido. Para la evaluación se incluyen testigos comerciales, ensayos con repeticiones, varios ambientes y años, y se selecciona en base a la información recolectada en esta etapa, sumada a los datos obtenidos en las fases iniciales de evaluación. Los recursos para evaluar corresponden a ensayos comparativos de rendimiento o ensayos multiambientales y aptitud combinatoria. Para plantas autógamas y alógamas, se utilizan los ensayos comparativos de rendimiento y o denominados también ensayos multiambientales. En este caso, el ejemplo corresponde a garbanzo, una planta autógama, pero puede traspolarse a cualquier cultivo. El ejemplo hace referencia a una tesis de posgrado que se titula Caracterización de la composición química y nutricional de genotipos de garbanzo en diferentes ambientes de producción de Argentina, en el cual se realizan ensayos multiambientales con repeticiones, en este caso 3 repeticiones, donde se siembran los testigos y las líneas a evaluar. La unidad experimental está conformada por un genotipo, del cual se siembra una cantidad conocida de semillas, que serán los individuos, en surcos de diferentes longitudes separados a cierta distancia. El diseño en bloques aleatorizados. Los ensayos se realizan en varias localidades. Aquí son 5 ambientes diferentes, 4 en Córdoba y 1 en San Luis, y todos corresponden a la zona de producción del cultivo. El objetivo es evaluar la interacción genotipo-ambiente y ver cómo se comportan los genotipos a través de todos los ambientes. Continuando con el ejemplo, los genotipos en evaluación para los ensayos fueron 10, dentro de los cuales hay testigos comerciales que son los cultivares Norteño, Chiara y Felipe. Cuando el ensayo esté en pie y luego, en post cosecha, se miden diferentes variables fenotípicas, en este caso, la altura de planta y altura de inserción de la primera vaina. Estos caracteres nos van a servir, por ejemplo, para determinar si son aptos para cosecha mecánica. Otro aspecto a evaluar es la calidad del grano. Cada genotipo se le realiza la caracterización química y nutricional, haciendo referencia al porcentaje de aceites, proteínas, carbohidratos, contenido de minerales, antioxidantes, entre otros. Y para todos los años del ensayo y las localidades, se analizan los datos climáticos, como precipitaciones, temperaturas y radiación, para estudiar la interacción genotipo-ambiente. Un ejemplo específico para el caso de autógamas en garbanzo, existe una forma de evaluar materiales que poseen una mejora avanzada. Estas líneas la conforman un número reducido y se evalúan en varios años y localidades. Este trabajo es en conjunto con el sector privado. La Facultad de Ciencias Agropecuarias y la empresa granaria vienen trabajando en este aspecto. Para una explicación más detallada de la evaluación de líneas promisorias, deberán remitirse al video Líneas promisorias de garbanzo, en el cual la ingeniera agrónoma Julieta Reginato explica el proceso de evaluación para llegar hasta la obtención de un cultivar. Para el caso de plantas alógamas, para etapas avanzadas, se procedió en maíz con un ensayo comparativo de rendimiento. El programa de mejora de maíz de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
tiene como objetivo la obtención de cultivares que estén adaptados a zona semiárida. Para ello se sembraron las líneas F1, que son producto del cruzamiento, los parentales, y se incluyeron 4 testigos comerciales. El ensayo se realizó en 4 años y 3 repeticiones. Se continuó con la evaluación de las líneas con respecto a la tolerancia a plagas, a estrés hídrico y calórico. Se incorporó además la evaluación de calidad nutricional del grano y el rendimiento. Otro recurso para evaluar germoplasma en alógamas es la aptitud combinatoria. El procedimiento es el siguiente. El primer año de evaluación se siembra las líneas que serán madres y el téster o probador rodando las líneas que se encuentran despanojadas. A esta forma de evaluar la descendencia se la denomina aptitud combinatoria general, ya que se prueban la capacidad de una línea de ser buena madre al cruzarse con otras líneas téster de amplia variabilidad genética. Al segundo año se evalúa la descendencia del cruzamiento de la línea por el téster. En el tercer año se aplica la aptitud combinatoria específica, que consiste en cruzar cada línea por todas las demás y evaluar la descendencia de estos cruces de líneas en concreto. En la figura se observa el cruzamiento entre sí de 4 líneas. Una vez obtenida esta evaluación, los híbridos experimentales son llevados a ensayos comparativos de rendimiento multiambientales, para luego seleccionar el o los híbridos comerciales. Para complementar el contenido de este trabajo práctico, pueden recurrir al apunte de clases, los videos del teórico y la bibliografía citada. Muchas gracias.